Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Aranza Mendizábal y esto es Viviendo en el Reino Unido. Y en el video de hoy estaremos visitando y conociendo junto a ustedes, un lugar que para los británicos es súper importante y digamos que sagrado. Y sí, se trata nada más y nada menos que de un pub tradicional británico. Es un lugar muy visitado por turistas y por supuesto también para locales. Es algo muy normal del día a día de todas las personas que viven en este país. Para que tengan una idea, existen alrededor de 47.000 pubs en todo el Reino Unido. Sin embargo, en los últimos años se dice que se han cerrado más de 7.000 por diferentes razones. Pero, ¿qué es un pub? ¿Cuál es la diferencia con un bar? Bueno, para los que no saben, un pub ofrece más variedad de bebidas a diferencia del bar. Y es que los bares normalmente se enfocan en vinos y cervezas y en los pubs puedes conseguir todo tipo de licores. Además que también puedes conseguir una variedad de comida. Sin embargo, lo que más se enfocan todos los pubs en el Reino Unido es en ofrecer una gran variedad de cervezas tiradas o de sifón, como también son conocidas. Y por supuesto también venden embotelladas. Pero sin duda que lo más famoso y lo más conocido de los pubs o lo más popular, digamos, es tomarte una cerveza tirada. Así que en este video estaremos visitando un pub que es uno de mis favoritos aquí en la ciudad de Edimburgo, la capital de Escocia, que se llama Standing Order. Queda en el centro de la ciudad y ahora mismo me encuentro en las terrazas de este lugar ya que es verano. Y durante esta temporada suelen poner mesas afuera que le llamamos terrazas para que la gente pueda disfrutar del buen clima y tomarse su respectiva bebida. Así que si te gustaría saber más sobre qué ofrecen estos sitios, cuánto cuesta tomarse una cerveza en un pub tradicional inglés, quédate hasta el final de este video. Y una característica de estos lugares es que puedes venir con niños durante el día, pero luego de cierta hora, creo que después de las 9 de la noche, ya no aceptan menores de edad, así que tengan en cuenta. Y una curiosidad de este lugar es que antiguamente era el Banco de Escocia. Miren, aquí hay una foto de cómo era anteriormente. Qué curioso que había, mira, carretas y caballos. Y aquí hay como un mensaje sobre la información de este edificio que dice que pertenecía a el Banco de Escocia en 1876. Miren, y una prueba de que este lugar era antiguamente un banco es esta caja fuerte que se encuentra dentro de las instalaciones. Miren, está aquí justo a mi espalda. Les cuento un poco sobre cómo se pide en estos restaurantes y es que en todos los pubs clásicos se caracterizan porque no hay servicio a la mesa, es decir que tienes que ir tú directamente a la barra a pedir tu bebida o tu comida, lo que vayas a consumir. Pero en este caso, en este lugar que yo me encuentro hoy, forma parte de una cadena de pubs que se llama Wetherspoon y que se encuentran por todo el Reino Unido. Y me encanta porque ellos tienen una aplicación que puedes descargar en tu celular y puedes ordenar desde allí. Normalmente en las mesas tiene el número que tú vas a colocar en tu aplicación y ordenas allí y ellos te llevan la comida o la bebida hasta la mesa donde tú te encuentras. Así que de esta forma puedes como ver imágenes de la comida, de las bebidas y tener como más tiempo para decidir lo que vas a pedir. Y además, no tienes que hablar con nadie, simplemente lo pides por la aplicación y te lo entregan en la mesa. Y aquí al entrar al bar está aquí toda la explicación de cómo ordenar y me llamó la atención porque miren, está en diferentes idiomas, incluso está en español. Mira, dicen que pueden pedir con la app de Wetherspoon o escaneando el código QR en la parte delantera del menú,
o que también puedes hacerlo sencillamente en la barra con tu número de mesa. Bueno, me parece súper bien que hagan eso en diferentes idiomas, ya que este es un lugar muy visitado por los turistas también que andan en la zona, especialmente por la ubicación tan céntrica que tiene. Bueno, y otra característica de los pubs tradicionales es que puedes conseguir máquinas tragamonedas como esta de aquí. Bueno, ahora son más modernas, son digitales y puedes apostar y ganar dinero. En este pub como tal hay varias alrededor de la zona, esta es una, pero pueden conseguir diferentes y bueno, la gente hace sus apuestas ahí, ¿por qué no? Quizás yo también vaya ahora a meter allí alguna monedita. Otra prueba de que este lugar era un banco es este señor que ven aquí, que se encuentra a mis espaldas. Y bueno, comentan en un cartel que está ahí que ese señor era un gerente del banco y se caracterizó porque prestaba dinero de su salario a la gente y aprovechaba de él hacer más dinero. Bueno, y como dicen que el agua no se le niega a nadie, aquí hay una sección donde si te da sed puedes tomar un vasito y sentirte libre de agarrar agua. Bueno, y que sepan que hay dos formas de pedir la cerveza aquí en un pub, y es que puedes pedirla una pinta o pint en inglés, que es de 500 mililitros, o puedes pedir la mitad, que es half pint, si no eres de beber tanta cerveza, y esto serían unos 250 mililitros, es decir, la mitad de la pint. Así que por supuesto nos tenemos que pedir aquí una cerveza tradicional para probarlas aquí junto a ustedes en este video. Y bueno, desde aquí en la barra pueden ver la gran variedad de bebidas que ofrecen. Miren, todas estas son cervezas. Inclusive tienen aquí cerveza San Miguel Española, por supuesto que tienen cervezas de aquí de Edimburgo como esta, la Poloxi, que también es de aquí. Mira, tienen Corona, o sea, tienen una gran variedad y esa es una de las cosas que caracteriza a este tipo de lugares. Bueno, y ya tenemos aquí nuestra pint de cerveza. Esta vez nos pedimos esta Bud Light para probarla. Es una estilo lager. Las lager son las cervezas rubias, para que sepan cuando vayan a pedir. Ya saben que existen diferentes tipos de cerveza y aquí las más populares son las lager, que son las rubias. Luego están las bitter, que son un poco más amargas, o las Real Ale también. Y bueno, para los amantes de la cerveza oscura, por supuesto que pueden conseguir la Guinness en cualquiera de estos pubs. Y en las mesas pueden encontrar obviamente toda la variedad de bebida que venden aquí, y es que de verdad hay cervezas de todas partes. Y bueno, también otra bebida muy popular acá en Escocia es la sidra, que en lo particular me gusta bastante. No soy muy de cerveza, así que siempre prefiero sidra. También venden cócteles, es una de las cosas que también me gustan de acá, miren, y venden como una jarra de cócteles que sirve para compartir. Obviamente que les cuento que los cócteles de aquí no son como muy elaborados, son más como mixer, como mezclas de licores, pero no suelen ser como frozen o licuados. Sin embargo, también hacen buenas mezclas. Bueno, también tienen lo que es ginebra, vodka, whisky. Obviamente estamos en el país del whisky, sin embargo no es de las bebidas más populares en mi opinión, ya que bueno, si tú vienes a un pub puedes ver que la gente, la mayoría lo que tiene es cerveza, así que eso diría yo que es lo más vendido. Y por supuesto que venden bebidas también sin alcohol, refrescos, sodas y por supuesto café. Y en cuanto a los precios, ya que no les he dicho nada de los precios, esta que nosotros pedimos es de las más económicas y salió en 2 libras con 99, 3 pounds. Así
Así que bueno, tiene buen precio. Si ustedes van por allí a cualquier restaurante, una cerveza no te baja de 5,50. Así que en este lugar sueles conseguir buenos precios. Una Corona, por ejemplo, o la San Miguel, que son extranjeras importadas, sale en 4 libras con 77. Una Guinness sale en 4 libras con 21 para los amantes de la cerveza negra. Al principio les comenté que este tipo de lugares también ofrece comida, y es que lo que puedes conseguir aquí es comida tipo británica, obviamente. Y bueno, lo más popular es la pizza, el fish and chips, hamburguesas, también venden pasta, y también he visto que han introducido nuevas comidas en su menú. Por ejemplo, ahora mismo están ofreciendo noodles y ramen. O sea, como esto está un poco como de moda, en tendencia, yo siento que estos lugares no se quedan atrás, así que también ofrecen una variedad de comida. Yo he probado las hamburguesas, las pizzas, creo que las pastas también. Y por supuesto el fish and chips, que es una comida tradicional británica, que es pescado frito con papas fritas. Este es uno de los lugares donde puedes comértelo y digamos que está bien. No es el mejor sitio, pero también lo puedes probar, ya que es algo súper tradicional. Pero si ustedes son amantes del café, déjenme decirles que en estos lugares también te puedes tomar tu cafecito, no necesariamente tienes que tomar licor. Así que nosotros también nos pedimos un café, y lo más interesante de este lugar es que los cafés son refill, es decir, que te lo puedes recargar cuantas veces tú quieras. Obviamente que esto no es un buen café, es un café como de máquina ya listos, no es un café expreso como tal, pero no está nada mal, y también venden chocolate caliente. Otra de las características de los pubs es que todos suelen tener como una decoración muy bonita. En especial se caracterizan por tener muebles de madera y también unos techos súper recargados. Por lo general están ubicados como en antiguos establecimientos públicos o en lugares que tienen alguna historia. Por ejemplo, este donde estoy, como ya les comenté, era un edificio antiguo del Banco de Escocia. He visitado otros que son antiguas iglesias, o hay uno que era un teatro antiguamente, así que todos estos pubs están llenos de mucha historia. Bueno, y que sepan que en estos lugares, como no hay servicio a la mesa como tal, no se suele dejar propina, lamentablemente, para el personal que trabaja aquí, pero así funcionan estos sitios. No es necesario dejar propina, simplemente tú vas y pides tu bebida o tu comida en la barra. Y hoy es día martes, son como las 7 de la noche, y bueno, el lugar ya se está como comenzando a llenar, a activar, porque cuando llegamos había poca gente, pero normalmente este sitio está full, amigos. Obviamente los fines de semana, especialmente los días que hay eventos como partidos de fútbol o rugby, este tipo de cosas, ya que en estos pubs suelen haber televisores y transmitir en vivo este tipo de eventos deportivos, así que esto por supuesto que se pone súper full. Y lo más interesante de este tipo de pub es que están abiertos durante todo el día. Ustedes pueden venir aquí a tomar desayuno, almuerzo, cena e incluso unas bebiditas por las noches. Así que si tú estás de turismo alguna vez en el Reino Unido, tienes que visitar un pub obligatoriamente. Y si es de esta cadena de Wetherspoon, mejor aún, te lo recomiendo. De hecho, puedes probar los desayunos típicos tradicionales en este sitio. Bueno, díganme aquí abajo en los comentarios si les gustaría que haga un video probando la comida tradicional de aquí de los Wetherspoon, y lo hacemos pronto. Y ya se hizo de noche, amigos. Quiero que me cuenten aquí abajo en los comentarios qué les pareció este pub tradicional de aquí de Escocia, qué les pareció los precios, cuánto cuesta una cerveza en tu país, en un lugar como este. Me lo pueden dejar aquí abajo en los comentarios. Así que voy a dejar este video hasta aquí, espero que lo hayan disfrutado conmigo. Por supuesto, quiero invitarte a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos videos. Regálame tu like antes de despedirte y nos vemos hasta el próximo video. Adiós.